Estadísticas de medidas de tendencia central con datos agrupados. Para el cálculo de la media, mediana y moda, el proceso es un poquito más complejo. Veamos con el siguiente ejemplo. Para determinar la media con datos agrupados, debemos de despejar la fórmula que significa, dice que la media es la sumatoria de las frecuencias absolutas por la marca de clase entre la sumatoria de las frecuencias absolutas. Aquí ya tenemos los datos. Cada clase, los límites de cada clase. Tenemos la marca de la clase, que es el punto medio de los límites. O sea, la división entre el límite inferior y el límite superior. Este es el punto medio. Y tenemos ya con sus respectivas frecuencias. El primer proceso es la multiplicación de la marca de la clase por la frecuencia. Aquí ya tenemos los resultados. Dice que esa sumatoria nos da 8120. Tenemos el valor. La sumatoria de la frecuencia con respecto a la marca de la clase se divide entre la sumatoria de la frecuencia, que es 54. Y podemos obtener entonces la media, que dice que el peso medio en esa muestra es 150. Pero gracias a Excel, que contamos con función para obtener ese dato, lo hacemos de la siguiente manera, sumamente sencilla. Vamos a introducir el signo igual y vamos a escribir, en vez de media, vamos a poner promedio. Promedio. Automáticamente nos aparece la palabra promedio. Y vamos a sombrear nuestra base de datos. Así de sencillo. La sombreamos, cerramos el paréntesis y ahí tenemos el promedio o la media. Otra manera de obtener ese dato la podemos hacer a través de insertar función. Le damos clic, buscamos, seleccionamos la categoría estadística y buscamos la función promedio. Promedio, aquí la tenemos, promedio. Le damos a aceptar y de igual manera solo tenemos que introducir nuestra base de datos. Y ahí tenemos el resultado. Aceptar, y como verán es sumamente sencillo haciendo esta operación con esta herramienta que nos proporciona Excel. Con respecto a la mediana, que es un poquito más compleja, ya tenemos la fórmula para obtener la mediana. Tenemos nuestra base de datos. El primer proceso que hay que hacer, el primer paso que debemos hacer es determinar la clase de la mediana. Y decíamos que la mediana es el punto central de un conjunto de elementos, donde el 50% debe quedar para un lado y el otro 50% para el otro lado. A simple vista, lo que tenemos que hacer primero es del total de elementos dividirlo entre 2. Y ahí sabemos de que el punto central de ese conjunto de datos es 27. Pero como tenemos intervalos establecidos, podemos observar que no encontramos ese valor automáticamente, pero sí podemos deducir que ese valor debe oscilar entre 143 y 157. Así que conociendo la clase de la mediana, empezamos a despejar la fórmula para determinar la mediana. Tenemos el límite inferior, que es 143. Aquí la sumatoria de todas las clases inferiores a la clase de la mediana. Si esta es la clase de la mediana, la sumatoria anterior a la clase dice que son 22. O sea, 22 elementos. 8 más 14. Y tenemos entonces la frecuencia de la clase de la mediana, que dice que es 15. La amplitud, que es 16, que ya la hemos tenido. Entonces ya empezamos a despejar la fórmula y nos dice que la mediana es 148. Como pueden apreciar, que el proceso es sumamente complejo, pero Excel nos proporciona esta herramienta para obtener ese dato de manera sencilla, de dos maneras. Vamos a insertar primero igual, ya
la palabra mediana y nos aparece la función mediana. ¿Ya? Vamos a introducir nuestra base de datos, cerramos el paréntesis y tenemos que la mediana, el peso de donde está la mediana es 147. Aquí hay una pequeña diferencia, obviamente, por todo el proceso que hemos hecho paso a paso, ¿ya? Y por cuestión de redondeo puede que este valor no coincida con este, pero la mediana 147 es el valor real encontrado con la función de Excel. En cuanto a la moda con datos agrupados, también es algo complejo. Tenemos nuestra fórmula y tenemos que encontrar los valores, pero en primer lugar tenemos que determinar nuestra clase modal. Decíamos que la moda es donde mayor frecuencia, el valor que mayor frecuencia se da o mayor se repite. Dentro del intervalo podemos ver que el valor que mayor se repite, ya, es dentro del peso 143 y 159, que coincide en ese intervalo con la mediana. Aquí en este caso sería nuestra clase modal. Ya cuando hemos establecido nuestra clase modal, entonces empezamos a despejar los siguientes valores. ¿Ya? El límite inferior, ya que es similar al intervalo de la mediana. Aquí tenemos 143. Delta 1, que dice que es la diferencia de la frecuencia modal con la frecuencia de la clase inmediata. ¿Qué quiere decir? Es la resta de 15 menos 14, que son las frecuencias, es 1. El delta 2, que es la diferencia de la frecuencia modal con la frecuencia de la clase superior inmediata. La diferencia sería 15 menos 10 es 5. Y la amplitud, que es 16. Con estos valores ya sustituimos la fórmula y nos dice que la moda es 146. Veamos la función de Excel. Ya tenemos, también la podemos hacer de dos maneras. Vamos a introducir el signo igual y la palabra moda. Nos aparece moda. Vamos a introducir entonces todos los valores. Cerramos en paréntesis y tenemos que la moda es 146. Aquí sí nos coincide ya con la utilización o el desarrollo de la fórmula. 146 dice que es el peso que mayor se repite. Si encontramos aquí dentro de los datos, vamos a verificar que el valor que mayor se repite es 146. También lo podemos hacer con la función insertar en función, ya dentro de la categoría estadística, buscar moda. Vamos a buscar la palabra moda. Moda, aquí la tenemos. Bien, como decíamos anteriormente, es posible que encontremos varias modas, o sea, más de un valor que mayor se repite. Así que para verificar esto vamos a introducir entonces la función moda vario. Le damos a aceptar y vamos a introducir nuestra base de datos. Aquí nos aparece que el valor que mayor se repite es 146 y aquí lo podemos observar el resultado de la fórmula. Le damos a aceptar y de igual manera nos coincide ese valor aplicando la función anterior. Así que de una manera sencilla, Excel nos proporciona herramientas que podemos trabajar con base de datos muy amplia, obtener indicadores de una manera muy fácil para iniciar su respectivo análisis.